Hola, ¿qué tal? Quería mostrarles este ejercicio que apareció en una autoevaluación que me pareció interesante para que lo estudiemos un poquito. El ejercicio dice que hay que hallar asíntotas de esta función y entonces lo primero que podemos pensar es, bueno, para tratar de resolver esto tenemos que ver primero qué podría pasar, por ejemplo, con las asíntotas verticales. Eso quizás es lo más fácil de observar porque no tenemos un denominador que se pueda hacer cero, no tenemos una función logarítmica que podría ahí aparecer algún tipo de asíntota vertical, con lo cual esto no tiene asíntotas verticales. Vamos a estudiar entonces qué es lo que pasa con las asíntotas horizontales. Y para eso vamos a tener que calcular el límite de la función cuando x tiende a infinito. En principio, podría trabajar calculando el límite cuando x tiende a infinito en general, es decir, sin discriminar si es al infinito positivo o al infinito negativo. Y después, sí, en algún momento vamos a tener que hacer ese estudio por separado. Fíjense que el tipo de función que tenemos, una raíz cuadrada menos x dividido 2, este dividido 2 sabemos que no nos va a preocupar ni a complicar en cuanto al límite, a la resolución del límite, pero decíamos, este tipo de raíz en principio nos está generando una indeterminación, porque fíjense que si yo reemplazo por la x, pienso por que tiende a infinito, digamos por valores cada vez más grandes, entonces la raíz tiende a infinito. Y le estoy restando algo que también tiende a infinito. Por lo tanto, si pienso en infinito positivo, por ejemplo, me quedaría, o sea, si las x van tomando valores cada vez más grandes positivos, me quedaría un primer término que tiende a infinito menos un término que también tiende a infinito positivo. Me quedaría una determinación del tipo infinito menos infinito. Y si x tiende a menos infinito, entonces lo que podría pensar es, el término de la raíz sigue tendiendo a infinito positivo, porque x está al cuadrado. Esta x, como x ahora estoy pensando lo que tiende a menos infinito, con este menos de acá, quedaría sumando un más infinito. Por lo tanto me quedaría un infinito positivo más otro infinito positivo, con lo cual me daría infinito. Es decir, cuando x tiende a menos infinito, la función tiende a infinito. Eso quiere decir que, en principio, podría ser que tuviera una asíntota oblicua cuando x tiende a menos infinito. Sé que no va a haber asíntota horizontal, pero podría haber una asíntota oblicua cuando x tienda a menos infinito. Bueno, en ambos casos, para poder resolver, digo, tanto pensando cuando x tiende a más infinito como a menos infinito, poder resolver el límite, lo que vamos a tener que pensar es que este tipo de funciones, podemos multiplicarla por el conjugado del numerador, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces hacemos eso, multiplicamos por el conjugado del numerador. Esto lo hacemos, ya sabemos, para que se nos forme una diferencia de cuadrados. En este caso, nuestra diferencia de cuadrado va a ser la raíz elevada al cuadrado menos x elevado al cuadrado. Con eso logramos cancelar la raíz y entonces en el numerador vamos a tener un x cuadrado positivo menos un x cuadrado, con lo cual nuestro numerador quedó simplemente con este numerito menos 4, ¿verdad? En el denominador tengo el denominador que tenía, que es el 2, multiplicado por el conjugado del numerador que está acá. Y ahora sí, entonces voy a pensar en estudiar qué pasa cuando x tiende a más infinito, cuando x tiende a menos infinito. Fíjense que la expresión que estoy utilizando para calcular el límite es equivalente a la función que tengo, porque yo lo único que hice fue multiplicar por 1, ¿verdad? Es decir, multipliqué y dividí por lo mismo, por lo tanto no varié la expresión original, y después la única cuenta que hicimos acá fue que daba un menos 4 sobre 2. Hicimos la división, quedó menos 2 acá, en el numerador. Pero es la misma función esta que la que teníamos, solo que ahora está expresada en un formato que es
simple de ver el resultado que nos da en el caso de que x tienda a más infinito. Entonces tenemos ahora, en nuestra raíz dijimos, cuando x tiende a más infinito, la raíz tiende a más infinito. Y ahora acá dice que estoy sumando una x que también tiende a más infinito. Por lo tanto, en el denominador tengo una expresión que tiende a más infinito. Si ese tipo de límites, sabemos que si tengo un número fijo dividido una expresión que tiende a más infinito, el límite da 0. Entonces quiere decir que cuando x tiende a más infinito, tengo una asíntota horizontal en y igual 0. Analizamos ahora qué pasa cuando x tiende a menos infinito. Dijimos que cuando x tiende a menos infinito podía haber una asíntota oblicua, porque habíamos dicho que el resultado en la función original nos quedaba que la función tendía a infinito, ¿verdad? Entonces vamos a ver si hay una asíntota oblicua. Fíjense que si yo quisiera calcular el límite en esta expresión equivalente a la que nos habían dado, entonces acá tendríamos el siguiente problema, entre comillas, que tenemos nuestro menos 2 dividido. La raíz dijimos que cuando x tiende a menos infinito, la raíz tiende a más infinito, porque el x está elevado al cuadrado. Y después le estaría sumando algo que tiende a menos infinito. Por lo tanto, en el denominador tendríamos una indeterminación del tipo infinito a menos infinito. Eso es lo que tenemos que tratar de resolver. Dijimos, la posibilidad es que tenga una asíntota oblicua, y entonces ahí tenemos que trabajar con los conocimientos que tenemos de cómo calcular asíntotas oblicuas. Sabemos que la pendiente de esa asíntota oblicua, que la llamamos m, la podemos calcular haciendo la función dividido x, o sea, hacer el límite cuando x tiende a menos infinito de la función dividido x. La función voy a utilizar la expresión original. Si a esta expresión original la divido por x, es como multiplicar el denominador por x. Por lo tanto, tengo que hacer el límite cuando x tiende a menos infinito de la función que teníamos dividido x, que es lo mismo que decir que acá tenga al 2 multiplicado por la x. Bien, para hacer ese límite, entonces lo que hago es distribuir el denominador. Cuando distribuyo el denominador, el segundo término me va a quedar menos x sobre 2x. Puedo cancelar las x y entonces me termina quedando esta expresión que vemos acá. Acá, para resolver el primer término, cómo calcular el límite, habíamos visto que una opción que teníamos era sacar factor común en el radicando x cuadrado, que nos quedaría el x cuadrado, factor común de 1 menos 4 sobre x cuadrado. Y una vez que teníamos ese factor común, aplicábamos la distributiva de la radicación. Decíamos, es la raíz cuadrada de x cuadrado, el primer factor que sacamos acá cuando lo sacamos factor común, pero la raíz cuadrada de x cuadrado es el módulo de x, multiplicado por la raíz del segundo factor, el que había quedado cuando sacamos la x cuadrado, que era 1 menos 4 sobre x cuadrado. Bien, tenemos que calcular este límite. Como x toma valores cada vez más negativos, o sea, x es negativa, entonces, cuando tengo que cambiar el módulo, digamos, aplicando la definición de valor absoluto, a mí me dice que si x es negativo, el módulo de x es igual a menos x. Entonces, sabiendo de que x toma valores negativos, tiende a menos infinito, reemplazo el valor absoluto de x por menos x. Con lo que puedo simplificar la x que queda acá en el numerador con la que queda en el denominador. Calculamos el límite entonces. En el radicando 4 sobre x cuadrado, cuando x tiende a menos infinito, x cuadrado tiende a más infinito. 4 sobre algo que tiende a infinito tiende a 0. O sea que acá tenemos 1 menos algo que tiende a 0. En el límite esto me da 1, la raíz cuadrada de 1, 1. Quiere decir que esta raíz cuadrada
tiende a 1. Nos quedó entonces este menos 1 sobre 2. Eso es lo que da el límite del primer término. Menos el límite del segundo término, que es una constante, queda como está. Me quedó menos 1/2 menos 1/2. O sea, menos 1. Y ese es el valor de la pendiente de la asíntota oblicua. Ahora vamos a sacar el término independiente y para eso utilizamos esta formulita que aparece acá, que nos dice que para poder calcular ese término independiente lo que tenemos que hacer es el límite, cuando x tiende a menos infinito, de la función menos m por x, donde m ya lo habíamos obtenido la pendiente de la recta. Bien, tenemos la función, le restamos menos 1 por x, o sea que es como decir, le sumamos x. Entonces acá puedo pensar, fíjense, tenemos menos x sobre 2. Y esta expresión es más x. O sea que tengo una x positiva menos x sobre 2. Es decir que al sumar nuestras x, ¿cuánto nos queda? Nos queda una x sobre 2 positiva. O sea, x sobre 2. Este primer término, dividido 2, queda como está. La raíz quedó dividido 2. Y habíamos dicho, el resultado de hacer menos x sobre 2 más x es más x sobre 2. Es decir que acá encuentro la expresión equivalente a la que tenía. Ahora, esto de nuevo, para poder resolver el límite, voy a utilizar la estrategia de multiplicar numerador y denominador por el conjugado de la expresión que está en el numerador. Hacemos eso, con lo cual en el numerador ahora nos va a quedar una diferencia de cuadrados. Esta diferencia de cuadrados ya la estudiamos recién. La raíz cuadrada con el cuadrado se cancelan. X cuadrado con menos x al cuadrado, porque acá termina quedando una diferencia de cuadrados, también se va a cancelar, con lo cual lo único que queda en nuestro numerador es el menos 4, que aparece en esta posición. Y por el otro lado tenemos en el denominador este producto, dijimos la raíz, cuando x tiende a menos infinito, la raíz tiende a más infinito. Y ahora tenemos menos x. X tiende a menos infinito, con lo cual con este menos estoy sumando a lo que tenía algo que tiende a más infinito. O sea, estoy sumando algo que tiende a más infinito. Con el menos x tiende a más infinito. Entonces tengo algo que tiende a infinito más algo que tiende a infinito. Por lo tanto, todo este paréntesis tiende a infinito, positivo. Bueno, menos 4 sobre 2 dijimos que es menos 2 sobre algo que tiende a infinito positivo, me da que el límite vale 0. Es decir, que el término independiente de la asíntota oblicua es 0. Por lo tanto, nuestra asíntota oblicua es igual a y igual a menos x. Es esa recta. Acá hicimos el gráfico entonces para que podamos observar lo que veníamos hablando. Veníamos diciendo, cuando las x van tomando valores cada vez más grandes, la función que está acá en rojo se va aproximando a y igual 0, al eje de las x. Cuando x va tomando cada vez más valores más negativos, la función tendía a más infinito. Fíjense que la función va tomando, o sea, las imágenes van tomando cada vez valores más grandes. Y se van aproximando esas imágenes a la recta y igual menos x que la graficamos acá. Entonces, en síntesis, vamos a volver un poquito al enunciado original. Fíjense que esta función nos permite trabajar con tanto asíntotas horizontales como asíntotas oblicuas y trabajar el cálculo de límites de funciones de este formato que no son las más habituales de hacerlo. Espero que les haya servido el ejercicio y nos estaremos seguramente viendo en otro de estos ejercicios.